Buenas, buenas, bienvenido a un nuevo capítulo de su podcast favorito, el podcast de la perra. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal han pasado? ¿Cómo estás, Saso? Todo bien aquí, esperando a ver qué va a pasar el día de hoy en este episodio. Ok, perfecto. Bueno, en esta ocasión tenemos a otro invitado. Esto ya se está volviendo una casa de huéspedes, ¿eh? Estamos cotizados, papá. Sí, efectivamente estamos un poco cotizados. Agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado desde el principio, desde el primer capítulo hasta la fecha. Para hacer algo totalmente nuevo y desde cero. Estamos muy sorprendidos por los alcances que hemos tenido y esperamos que sigan compartiendo muchísimo más este capítulo y otras experiencias más, ¿de acuerdo? El día de hoy tenemos un invitado, un buen amigo desde hace ya, bueno, para mí hacen como unos 10 años. Es una persona que, al igual que yo, se dedica a hacer de todo un poco. Entre eso, escribe, hace teatro. ¿Qué más hace, señor? Es emprendedor. Es una persona que hasta en la docencia ha estado, así que se podrán imaginar el terrenator que tenemos el día de hoy. Y bien de malas en el amor también, creo. En lo cual coincidimos casi todos en este podcast. Entonces queremos compartir con ustedes al señor Sebastián. ¿Cómo está, Sebastián? Ese no es el mismo Sebastián del anterior. Este es Sebastián Flores, el otro Soy es Sebastián diferente. Romero. Soy Sí, diferente. la gente va a pensar que es el mismo Sebastián y no. Este es el No, Sebastián Paisa, bueno, para que se yo acuerden qué soy capítulo es. paisa, sí. Bueno, Sebas, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo te ha también. ido? Muy bien, gracias por esta hermosa y deliciosa convocación. Me han invocado desde las oscuras calles de Bello. Ok. No sé si ustedes, muchachos, vengan a Bello, y son bienvenidos. Ya ellos han venido, no les pasó nada, ¿cierto que no? No es mala fama Estamos la aquí que nos hablando hacen mierda, por acá. entonces no. Sí, 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 efectivamente. sí. Y hacer dos aclaraciones. La primera, no hago teatro como tal, soy hijo de teatrero, trabajo en el teatro, pero desde el punto de vista plástico, porque soy artista plástico pronto a licenciarse, si Dios quiere, Sí. amén. Eh, y sí, es verdad lo que dicen los rumores, sí soy de malas en el amor, pero en este momento estoy muy bien, tengo una Ok, pareja ¿está bien, estable. bien acompañado el día de hoy? Hoy por hoy. No, estoy solo, Está muy bien estuve solitario. con. No, estuve con ella este fin de semana, la pasé muy bien con ella, dormimos juntos, Ah, qué bueno. muy bien juntos. Por lo menos Y uno de los tres está bien en el amor el día de hoy. sí, sí, después de mucho sufrimiento, pues después les cuento el chisme si quieren ahí, pero por el Ok, momento, perfecto. bien. Y bueno, y la tercera duda que tenía era porque eh, no sé si me van a llamar Sebas o me van a llamar por mi seudónimo. Como tú Ya prefieras. los, lo dejo a su elección, como Yo que prefiero como Blaster guste. porque se diferencia de nuestro invitado anterior. Aparte que yo lo conozco como Blaster, qué pena. Sí, No en las tengo redes sociales problema. aparece como Blaster, entonces lo pueden buscar. Ajá. Sí, sí. Efectivamente. Es mi seudónimo de escritor y de artista, siempre voy a firmar como Blaster. Y es curioso porque eh, ese seudónimo me acompaña bastante. Entonces la gente que me conoce y sabe lo que me dedico, termina llamándome así, Blaster. Mucha gente me Ok, llama así y pues se volvió algo muy natural. perfecto. Para empezar, cuéntanos de dónde sale o de dónde nace el Blaster. Bueno, eso es una historia curiosa, friki, muy friki. Soy bastante friki y acá ya me conocerán ustedes un poco, pero soy friki apasionado durante mi juventud y mis años mozos, el mundo de los videojuegos, Ok. y más actualmente soy más friki como el anime, el manga, todo este mundillo que en mi época nos hacían bullying por eso, ya se volvió muy mainstream, pero bueno, sobrevivimos que es lo importante. Pero sí, el nombre de Blaster viene en parte de una, digamos, de un juego Sí. y de una riña que tenía con un primo mío. Un primo mío se llama Julián, Ok. que fue mi primo de crianza, pues prácticamente de parte paterna. Sí. Y pues es un hombre muy inteligente, es una de las personas más inteligentes que conozco y Ok. está terminando una maestría en matemática pura.
Wow. Eh, es una cabeza ese hombre. Y pues él se hacía llamar el máster, el maestro. Entonces a mí yo que me este mal que habla. Entonces, curiosamente, en esa época había un jueguito de Super Nintendo, no sé si alguna vez lo llegaron a jugar, se llamaba Killer Instinct. Eh, ¿Te llegó a tocar, Iván? No alcancé jugarlo. Bueno, es un juego Bueno, que aquí para hacemos un nuestra pequeño edad, paréntesis. El señor Blaster es sí, mayor que yo, entonces pues está hablando de épocas y pero cosas no distintas. tanto, no tanto. Bueno, sí, un poquito, pero suave. Le acaban de decir viejo en su cara. Viejo, pero no verde, y sí, con experiencia. Gracias. Ok. Muy buena. Bueno, verde un poquito, pero suave. Es como un verde azul. Pero bueno, eh, bueno, Killer Instinct, para los que de pronto no lo ubican, era un juego de Super Nintendo de pelea. Le hacía un poco de competencia a Mortal Kombat, porque también era súper violento y también tenía como sus fatalities, digamos. Y tenía unos personajes muy, muy bacanos. Pero una Sí, de las cosas que más caracterizaba el juego era que cuando usted daba combos, daba golpes, ¿cierto? Armaba combos. Y sí. cada combo tenía un nombre. Entonces, que hacía un golpe de 4 puños, entonces se llamaba Super. Luego había otro que se llamaba Hyper. Y llegaba uno que se llamaba Master. Y después había un combo que llamaba Blaster. Ok. Entonces, de ahí digamos que tomé el nombre. Y de ahí para adelante, pues siempre en seudónimos de juegos y todo, me ponía Blaster, Blaster, y hasta que ya se me quedó y ya todo el mundo pues ya me empezó a conocer por ese nombre y pues le cogí cariño y ya después con los años lo decidí usarlo no solo como nickname para juegos, sino también como firma artística. Ok. Y ya, esa es la breve historia. Perfecto. Muy Y friki, estamos hablando pero ahí viene. desde qué edad más o menos. Mm, Eso fue como a los 10, 11 años, más o menos. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya con esa breve introducción que el señor Blaster nos brindó el día de hoy, ya tenemos más o menos una idea de a qué se dedica, quién es. De lo Y friki bueno, que soy. exactamente para los que no saben, también el señor Blaster escribe. Ujú, eh, es propietario de una página muy interesante en Facebook, la cual se llama Naufragando entre ujú, letras. Para los que no, para los que les gustan la poesía y cosas similares, recomendadísima. Hay una comunidad de autores muy buenos ahí que pues sí. pueden seguir. Bueno, entonces, Saso, ¿cómo estás? Ya me habías preguntado cómo estoy. Y ya te había contestado. No, pues gracias. Es cierto, Eso confirmo. fue en el pasado, en el presente, ¿cómo estás? Concentradito, papito, gracias. Yo más concentrada que estoy. Bueno, el día de hoy el tema que queremos tener aquí a cotación es un tema que desde hace un par de años, si no estoy mal, en muchas Ujú, redes sociales y especialmente en otras redes más que en otras, ha venido ujú, generando cierta polémica o ujú, cierta inconformidad en algunas personas, otras personas han dado ujú, apoyo a ello, y es la clasificación que hoy en día tienen los hombres y las mujeres, que si son de alto valor, que si es un hombre de alto valor o de bajo valor, que si es un hombre ujú, alfa, que si es un hombre simp. Entonces, ya con una breve descripción, empezaríamos con el tema. ujú, Primero desglosando, primero, de dónde salen ujú. este tipo de calificativos, porque son al final calificativos, y de dónde surgen, por qué surgen, a raíz de qué surgen, qué persona fue la que los trajo a cotación y Empiezo. exactamente, Ah, y todo eso. Entonces, el señor Blaster tiene bastante conocimiento en ello, pues es una persona que siempre ha estado como que en esa constante búsqueda de su personalidad, de su yo interior, ¿no? Señor Blaster. Se fue al baño. Se fue al baño. Se nos murió el invitado, muchachos. Ayuda. ay,
acá estoy. Señor, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No sé, hubo como, se desconectó el internet por un segundo, pero ya revivió, creo. Sí, mi gente, el internet en Medellín es malo. Bueno, es bello. En las lomas, en fin. Entonces, como lo venía diciendo, es un tema en el cual el señor Sebastián Blatter, en su búsqueda de su yo interior, en su mejor versión, por decirlo así, se ha topado con ello. Cuéntanos, Sebas, ¿de dónde salen esos términos y cómo se identifica cada persona en estos calificativos? Bueno, la verdad, pues todo este movimiento ya lleva unos años, eh, Sí, realmente más años de los, pero digamos fuerte en los últimos, yo diría que 2, 3 años, post pandemia, más que sí, todo. Algunos expertos identifican como un subimiento fuerte del movimiento feminista puntualmente, eh, a la par del movimiento Me Too que todos conocemos, ¿cierto? Un movimiento pues muy fuerte que se dio, de acusaciones de gente poderosa que abusa, digamos, de su poder, de sus conexiones para obtener como beneficios sexuales, ¿cierto? De, de todo tipo de personas, no solamente mujeres, hay muchos casos de hombres, por ejemplo, actores que en su juventud, digamos, fueron como presa de estos depredadores y se arma como toda esta cultura que conocemos como la cultura de la cancelación, ¿cierto? Entonces, donde ya digamos, se quita como la presunción de inocencia, que es el tema de fondo, que es muy interesante también, y se blande más como la espada de la justicia social, donde se le da toda la voz a la víctima, ¿cierto? ok, Que obviamente es importante, pero con el tiempo se fue deformando un punto en que simplemente gente que no tiene realmente pruebas o que terminan inventándose casos, entonces aparecen una ola de denuncias falsas y sí, pues muchas mujeres feministas ahogan y landan, por ejemplo, este lema de prefiero creerte a ti, amiga, que fuiste posible víctima, a creerle a alguien que fue un posible victimario. Pero ok, entonces, como digo, ahí ya se empieza a atacar básicamente una de las bases que los compañeros, amigos, porque escuchas, que son abogados, pues entenderán la importancia de la presunción de la inocencia, perdón, presunción de inocencia, que es una de las bases de todo el aparato jurídico, ¿cierto? Ese, correcto. digamos que en Colombia no ha llegado todavía esa ola tan fuerte, pero en España y Argentina sí está muy grave los casos. Eh, Puntualmente en España, pues digamos que el feminismo tiene muchísimo más poder y hay casos que uno puede estudiar de familias. Por ejemplo, hay un caso, no recuerdo en este momento el nombre de los implicados, pero donde la esposa separada del papá tenían un hijo, Sí, una hija, perdón, y esta pues como intentándole inculpar, convence a la niña de que declare en contra del papá, inventando que el papá le hacía tocamientos y que abusó de ella. Ella pues no, en su inocencia, porque era una niña chica, menor de edad, pues le hace caso a la mamá, el papá es condenado y se termina suicidando, ¿cierto? Entonces hay un punto en el que ya se desbalanceó el movimiento Me Too y ya se deforma pues un punto absurdo, ¿cierto? Entonces son cosas delicadas que uno puede entrar pues como a ahogar. Pero bueno, creo que me desvié un poquito del tema central. El o punto sea, acá no, es pues que según lo que te entendemos o lo que te entiendo yo en este caso, ujú, digamos que no simplemente nace por un tema inicialmente de cortejo, ¿cierto? Sino por un ujú, tema Más social. más social, exactamente, con un trasfondo más social y un trasfondo incluso más oscuro de que uno se imaginaría.
exactamente, porque ¿cuál es el punto? Las feministas, eh, o sea, hay que aclarar que el movimiento, digamos, de los machos alfa, entre comillas, eh, que el nombre en realidad tiene es una comunidad muy grande que tiene muchos subgéneros que en internet se le conoce como la manósfera, ¿sí? Que es como toda esta cantidad de hombres que no tenían voz, entonces crean su propia comunidad Ok, y salen varios tipos de perfiles de hombres. Uno de los más conocidos son los incel, imagino que alguna vez han escuchado ese término, que no. son, traduce algo así como hombres con celibato involuntario. O sea, son hombres que quieren tener mujeres, quieren tener sexo, digámoslo exactamente, Pero no pero levantan ni el polvo. exacto, ya sea porque no son agraciados físicamente, porque no tienen las habilidades sociales suficientes, pues son simplemente rechazados por las mujeres, ¿cierto? De hecho, hay una estadística Ok, que dice que más o menos entre el 20 y el 30% de las personas, de los hombres, no llegan a reproducirse ni a tener sexo, que mueren vírgenes. wow. Entonces, son cifras que las mujeres no muchas veces desconocen, porque Confirmo. eh, ajá, que es que las mujeres tienen, bueno, voy a hacer una aclaración. En esta charla voy a referirme mucho a las mujeres y voy a hacer muchas generalizaciones, ¿cierto? Porque, digamos, parte de los movimientos en los que me he ido involucrando, y aclaro, no hago parte de estos movimientos per se, sí, pero sí comparto muchas de sus ideas, ¿cierto? Que me han Ok, parecido después de mucho estudio. eh, entonces, se suelen hacer generalizaciones, entonces, pues, como dice por ahí, el que le caiga el guante, que se la chante, ¿cierto? claro, Y no está mal generalizar, porque también es un término que ha sido muy prostituido. Dicen, no, es que no se puede generalizar. No, sí se puede generalizar, porque hablando en términos estadísticos, cuando se habla de una generalidad, se habla de un punto donde hay una mayoría, ¿cierto? Que cumple con cierta característica, ¿cierto? claro. Es como decir, la mayoría de gente que vive en Medellín son paisas, ¿cierto? Eso es una Mm, generalización. Pero yo no puedo decir, todos los que viven en Medellín son paisas. Ahí se hace una totalización, que es es diferente correcto. generalizar a totalizar. Entonces la gente a veces utiliza mal el término generalizar y dice, no, no está bien generalizar. No, generalizar se puede, totalizar ya es más debatible, ¿cierto? Entonces, en esta charla voy a hacer muchas generalizaciones, pero son, digamos, tendencias de conductas, tendencias que se pueden apreciar desde la conducta humana, desde toda la parte de la psicología evolutiva, etcétera, ¿cierto? Entonces hago esa Bueno, aquí aclaración antes de desde que un continuemos, principio. quiero hacer una pequeña acotación. Y tú mencionaste un Ujú, punto muy importante y es el tema de, digamos, la voz que los hombres durante mucho tiempo han perdido, porque en cierta medida con ujú, el surgimiento de este nuevo movimiento que es el feminismo y todo eso, no se ha podido como que dar un equilibrio exacto a lo que la sociedad necesita. Es decir, porque muchas ujú, personas consideran que el feminismo es la totalidad, perdón, ujú, de lo que vendría siendo el poder a nivel mundial. Y por otra parte, ujú. dicen que es el patriarcado y todo ese tipo de cosas. A lo que yo voy es, Ajá. a lo que yo voy es lo siguiente. En Sí. ese momento en donde se le quita esa voz al hombre, porque en sí el hombre se representa a nivel general, eh, Ujú, pasan cosas, por ejemplo, como los actos de violación, que se empiezan ujú, a ver de manera muy cómica, ¿sí? Es decir, el hecho de que un hombre, por ejemplo, manifieste que su mujer le ha pegado, hoy en día se puede considerar un ajá. acto de burla. Exacto. Y Sí. si pasa totalmente al contrario, como por ejemplo que un hombre le pega a una mujer, eso Ujú, automáticamente tiene una condena social increíble. sí, total. Ponemos un caso no solamente de maltrato, sino también en cuanto a temas de violación, que es un caso que no debería estar censurado en ninguna red social porque es un caso muy, muy fuerte y que se debe atacar de Ujú, raíz. sí. Eh, por ejemplo, los casos de violación en donde hay hombres también que han sido víctimas de violación, pero hoy en día Sí. que se manifiesta ese tipo de cosas,
Es como decirle a esa persona que fue víctima, hey, usted es un pendejo, le hicieron un favor, agradezca, ¿sí? Exacto. Y muchas personas, no quiero aquí dar géneros y hombres o mujeres, no, muchas personas, porque aplica para ambos, Ujú, han manifestado eso como algo normal, ¿sí? sí, Y he conocido de casos, por ejemplo, en donde he visto personas que he conocido hombres y mujeres que han sido violados y digamos ujú, que la aceptación o el trauma post evento tiene un nombre. ujú, ¿Cuál es el nombre de eso? Me olvida. Uy, me corchas. Hay un trauma que es post-evento, que también lo sufren mucho los que van a la milicia y todo eso. ujú, Este es estrés sí, postraumático, perdón, es el estrés término. postraumático, Sí, ese correcto. estrés postraumático se puede manifestar de muchas formas. Puede que esa persona Ujú, sea mucho más duda o adicta al sexo, o pueda que esta persona sea totalmente asexual. Entonces, sí, en muchas partes no le dan la misma importancia, ya sea que pase entre hombres, que le pase a un hombre o que le pase a una mujer. Entonces, sí, en ese ujú, punto ahí yo comparto eso porque sé que uno de los ideales de estos movimientos es que el hombre tenga esa voz, no solo para defenderse, sino también para decir, yo también soy una víctima. sí, pero más que victimizarse, y es un tema que también entra mucho en debate, es que el feminismo parte de, hay como dos perfiles de feminista, digamos, ¿cierto? El Sí, feminismo en general es un tema muy complejo. Yo mismo me consideré feminista muchos años antes de que esta tercera ola del feminismo estallara, porque pues yo siempre he considerado que el hombre y la mujer debemos de tener los mismos derechos. No creo que el hombre sea más que la mujer, ni la mujer sea más que el hombre. Tampoco puedo decir que somos iguales porque la verdad no lo somos y la persona que lo diga pues realmente creo que tiene problemas o no fue a primaria o no vio biología, porque hay cosas físicas y del cerebro donde la mujer y el hombre pues difieren mucho, ¿cierto? sí, Pero yo parto siempre como desde el principio, las mujeres y los hombres debemos de tener los mismos derechos, ¿cierto? Y las mismas oportunidades. correcto. Pero las mujeres tienen un tipo de problemas sociales y los hombres tenemos otro tipo de problemas sociales. Entonces, digamos que volviendo al punto que quería decir, es que el feminismo forma como dos perfiles de mujer. Una que es la mujer víctima de todo el patriarcado, de la sociedad, de las leyes, de la biología, de todo. Entonces, pobrecita la víctima, ¿cierto? Y la otra es como la super feminista, super empoderada, que todo lo puede solita, ¿cierto? Y esos dos discursos se contradicen entre sí muchas veces, porque no puedes ser víctima y a la vez ser superpoderosa al mismo tiempo, ¿cierto? Eso es algo contradictorio Sí, de en sí mismo. Eh, el hombre, más que ponerse en el caso de, ay, es que soy víctima, ¿cierto? La mayoría de los, bueno, de uno de los movimientos que digamos que ha ido formando y a las cuales pues yo, digamos, he ido conociendo más este año, se le conoce como los Red Pill, no sé si conocían ese nombre. no. Los Red Pill ¿Tú te escuchas? hace referencia, ¿me escuchan ustedes bien? Yo sí, No, o sea, me dice que sí te ha escuchado, vale, que sí ha escuchado el término. ¿Qué dices, qué opinas a mí? vale. No, pues déjalo que siga explicando y ya. Relájate. Bueno, Después Red van a decir Pill, que somos un poco machistas que solamente hablan los hombres, por eso lo digo. Acá me están oprimiendo, me tienen. Acá que no me te quieren dejar estamos oprimiendo, participar. ¿sabe? Sí, tu posición es obligatoria, es inclusiva, por favor. Luego, luego, luego. Estoy en la cuota de inclusión en este podcast. ¿Por mujer o por negra? Por ambas. Eres doble minoría según las feministas. Mira, y Lo dijo el blanco. sí, El si estamos cortos, heterosexual, firmamos que gracias. blanco paisa, heterosexual, cisgénero, Es que tal. opresor. Eso soy. Y Ok, yo sí soy, sí continúa. soy.
Entonces, bueno, el Red Pill, como el nombre en inglés lo dice, es pastilla roja, hace referencia a la película de Matrix. Ok. En la escena, me imagino que ustedes se vieron Matrix, y si no, pues muy incultos, la verdad, deben ir a verla ahorita que se acabe, porque es una obra maestra. No, sí, Ah, sí, claro, también una de mis películas favoritas con Star Wars. es mi Correcto. película favorita. En esta Ok. escena de Matrix 1, donde Neo se encuentra con Morfeo al Sí. principio de la película, y él le dice que pastilla se va a elegir, la azul, donde él se la toma y despierta en su cama como si nada hubiera pasado y olvida todo lo que está conociendo, o la roja, que es despertar en el mundo de verdad, darse cuenta, quitarse esa banda de los ojos y ver la realidad. Entonces, el Red Pill hace referencia como a eso, es como tomarse esas pastillas que son difíciles de tragar, que van muchas veces en contra de lo que nos han enseñado en la vida, de lo que uno cree, porque culturalmente se dice que es lo que debería ser, pero no. O sea, el Red Pill eh, intenta un poco como oponerse al feminismo en el sentido de que el feminismo es idealista, el Sí. feminismo casi siempre habla de un mundo de cómo debería ser, ¿cierto? Ok. Y el Red Pill habla de el mundo como es, cómo son las cosas. Y se basa casi siempre en términos ya más estadísticos, en estudios, ¿cierto? Entonces, en ese caso, eh, el Red Pill tiende a ser un poquito más estudiado En datos más en reales. ciertos temas. Sí, porque el feminismo siempre habla desde sus posturas más filosóficas, desde el cómo debería ser el mundo, como dije. Entonces tienden a ser como un poco, pecan un poco de idealismo, ¿cierto? Que desde mi punto de vista también es importante porque uno sí debe como plantearse un poco de qué tipo de sociedad queremos y trabajar en pos de ello, ¿cierto? Correcto. Pero tampoco irse al idealismo absoluto, ¿cierto? Por ejemplo, por poner algo muy puntual, las feministas pues, recuerdan este baile que se hizo muy viral hace un tiempo, que era, y la culpa no era mía, ¿dónde están ustedes? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Entonces, o sí. sea, sí, técnicamente no es la culpa, pero sí hay un grado de responsabilidad y ahí es donde se le hace mucho la crítica desde el Red Pill a las feministas, y es que la mujer no suele responsabilizarse de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo no me puedo ir al centro de acá, bueno, que Bogotá también es igual de peligroso, yo no me puedo ir al centro de acá de Medellín, ¿cierto? Con una cadena de oro, con un reloj bien lujoso, con un iPhone último modelo, escribiendo como si nada, ¿cierto? Eso sería que una actitud irresponsable de mi parte, porque estoy en un lugar donde es peligroso, donde me estoy exhibiendo y donde prácticamente me estoy poniendo un letrero que dice atráquenme, ¿cierto? Entonces, obviamente uno tiene que tener un grado de responsabilidad y de autocuidado, de decir, bueno, pues yo acá no me voy a meter, ¿cierto? Ok. Entonces, eso sería como la versión Red Pill de la situación. Entonces, si hay una situación y un lugar donde es peligroso, pues lo ideal es protegerse y no acudir. Obviamente, ¿cuál sería el ideal? Que yo pudiera andar por la calle con mi celular sin ningún problema, ¿cierto? Ese sería el ideal. Pero pues vivimos en una sociedad donde no estamos en ese nivel. De pronto, por allá en España, en Europa, en Estados Unidos, que uno puede dejar el celular en la cafetería y puesto y vuelve y ahí va a estar No, y en nadie Nueva se York lo no va a pasa coger. eso. Ajá, o en Japón, que yo he tenido, pues, este primo que habla ahorita, Julián, es un primo de plática y ha tenido la oportunidad de viajar en varios países. Estuvo en Japón y me contó que incluso la hermana de ella botó el iPhone en el metro y apareció. Pues son ya otras culturas que tienen otras dinámicas, pero entonces es como ser realistas en ciertas ocasiones y en ciertas cosas y darse cuenta que pues hay que autocuidarse, hay que protegerse. Pero eso, más que ser realista, eso es, y es una frase o una expresión, vas a decir que es muy típica de las feministas, pero es revictimizar a la víctima. ¿Por qué? Porque es que, ok, te compro la idea de que uno no puede dar papaya, porque pues, lo que se resume en eso, no hay que Ajá, dar papaya. Pero si yo estoy claro. saliendo de la universidad a las 4 de la tarde, voy vestida como una Ujú. pordiosera y aún así me toca soportar comentarios fastidiosos y tengo el riesgo de que me pasen cosas y me llega a pasar algo, entonces, ¿de quién es la culpa?
Pues evidentemente de la persona que te está haciendo eso. O sea, Y es que la hay un culpa siempre punto, va a ser de la persona que lo está haciendo, yo no digo, del claro, ciudadano que evidentemente. sale con su celular y en un momentico lo saca y lo atracan, o la chica que sale y la cogen en un callejón oscuro porque lamentablemente por ahí tiene la obligación de pasar cuando sale del trabajo o cuando Ujú. llega a su casa. Sí, claro, en eso estamos de acuerdo. Y ese es el El problema de los punto red es pillers, que, porque los red pillers se fundamentan ujú, en un montón de argumentos de culpabilización a quien no tiene la culpa, pero no son conscientes de que están justificando un mal generalizado en estos tiempos y desde siempre. no es justificar, porque, a ver, no es como decir, ah, no, la culpa es de ella porque pasó eso, no. Un reptile te decía, sí, evidentemente la culpa es de la persona que lo hizo, ¿cierto? Obviamente la mujer, hasta cierto punto, en el caso puntual que estaba poniendo, por ejemplo, del celular, ¿cierto? De dar papaya, pues obviamente peca dar papaya, ¿cierto? Pero ahí hay un problema estructural, ¿cierto? Un problema estructural de inseguridad, un problema estructural de robo, ¿cierto? Si uno va más profundo, bueno, esta persona porque está delinquiendo, entonces ya podríamos ir a una estructura, no, es que pues no hay oportunidades, ¿cierto? No, hoy en día, y eso creo que todos los que hemos hecho una carrera acá en Colombia nos ha pasado, que muchas veces la gente se gradúa y encontrar trabajo en lo que uno se graduó se vuelve sumamente difícil, ¿cierto? Mucha Sí. gente se termina dedicando en algo que para nada tiene que ver con lo que uno, para lo que uno se preparó, ¿cierto? Entonces son problemas estructurales que van muy de fondo. Ahora, ¿cuál es el problema del feminismo, diría yo? Que es que, ahí sí, totalidad, se me va la palabra. Eh, Sí, habla en términos totalitarios de que el hombre es malo. O sea, el hombre es malo solo por nacer hombre. Y ahí es donde yo pongo la raya, como que, porque entonces ya el movimiento feminista ya deja de ser un movimiento que busca y ya está buscando la superioridad de la mujer, ¿cierto? Y eso en España se está viendo de forma muy malucas, definitivamente. O sea, si se van a estudiar cómo estaban allá el tema de leyes, está una cosa realmente complicada. Un punto en que ser hombre, pues por el hecho de ya nacer hombre, ya la tienes más maluca ya, en términos de justicia, precisamente, que es lo que uno esperaría. Por ejemplo, si tú y yo, por decir algo, tenemos una discusión, digamos, pongamos en el caso en que Sam y yo somos pareja y estamos en eso. Y un día tenemos una discusión y Sammy me pegó una olla, con la Estaba pareja. olla, ajá, y yo reaccioné y le metí un puño, por decir algo. Y le dije un morado y ella me dejó un morado a mí. Y tanto, entonces Sammy dice, no, maldito opresor. Entonces va y me denuncia, ¿cierto? Me denuncia y entonces ella me pegó y yo le pegué. Pues fue Me una pego y discusión le mutua de pegué. Tan, tan, pareja. tan, 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 tan. Ajá. Entonces, allá en España me juzgarían a mí como por violencia de género, como que si yo le hubiera pegado por ser mujer. Sí. Y a ella la meterían como en un caso de agresión de pareja, como de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y obviamente las penas por violencia de género Pequeño, son más exacto, eso altas. te iba a preguntar. ¿Hay algún tipo de Ujú. diferencia entre una condena y la otra? Claro, son más fuertes las condenas hacia el hombre por ser hombre. Uh. Ya pues, continúa. Entonces el tema, por ejemplo, del feminicidio es un tema que es muy discutido en esta comunidad porque simplemente hay una víctima mujer que se murió por X o Y motivo, feminicidio. Y esto ya lo he hablado yo con varios amigos pues, especialistas en el tema de abogacía y de criminología. Realmente el tema de feminicidio, que digamos que legalmente es precisamente que se le mató, se le agredió por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Es algo muy específico, que realmente a la hora de la verdad, claro que existe la misoginia, eso no lo va, no se puede ocultar, pero la mayoría de casos que se dan, como en el caso que acaba de exponer, realmente no es un caso de misoginia, es un caso de discusión de pareja y de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Hay violencia en la pareja.
yo no le pegué a ella en este caso porque fuera mujer, sino porque me agredió, por ejemplo. O casos, por ejemplo, de que llega el marido y encuentra a la mujer siendo el infiel en la cama y el marido en un ataque de celos llegó y mató a los dos, ¿cierto? Entonces, no necesariamente todos esos casos son, es que la mató porque fuera mujer, no. Realmente es un perfil muy, muy, muy específico, un tipo de hombres que obviamente existen y están ahí. Y ahora, una cosa que poco se habla es que muchas feministas son misándricas. ¿Saben qué es misándrico, sí? Sí. La que tienen odio al hombre, por ser hombre. Y hay consignas que usted se mete a Twitter, pues vos manejas más Twitter que yo, ¿cierto? Y bueno, Gracias. creo que sí. Es más Twitter. Ah, bueno, ya se llama X. Sí, sí. X. Que ya suena como otra cosa. Pero hay consignas tipo de muerte al macho, pues cosas que usted las lee y que si fuera al revés sería absolutamente inadmisible. Pues como si un hombre en una marcha de hombres saliera como muerte a la vulva, algo así, o sea, eso sería súper escandaloso hoy en día. O sea, yo creo que la mejor forma de ver si algo realmente está bien o mal es invertirlo, ¿cierto? Si un hombre la hace a una mujer y una mujer la hace a un hombre, ¿cómo cambia eso? Tú lo decías Tiene el ahorita, por mismo ejemplo, grado de importancia, ¿correcto? Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso que pones ahorita, de que por ejemplo, si una mujer fue violada, se ve muy feo. Si un hombre fue violado, antes, es muy de buenas este man, ¿cierto? Correcto. Y hay un dato, por ejemplo, que las feministas no revelan, es que en la infancia la mayoría de abusadores son mujeres, de abuso infantil. Y no necesariamente hablo de violación, porque obviamente en términos de violaciones sí suelen ser más hombres, pero en caso de maltrato psicológico, eh, de violencia, suele ser de parte de cuidadoras mujeres, un porcentaje bastante alto. Entonces, esa es la cosa que también trabajan las feministas, como que maximizan sus números, ¿cierto? Lo hacen como que, uy, es muy grave, pero cuando a veces lo pones como en contraposición a estadísticas y datos de hombres, realmente se ve que los hombres en la mayoría de los casos sufren más, ¿cierto? Y vuelvo a digo, no es el tema de ponernos pobrecitos los hombres como sufrimos, sino que pues si vamos a todas estadísticas, pues los hombres tienden a ser Bueno, víctimas en por los acá casos, por tienen ejemplo, una, más hombres son asesinados, más hombres son los que sufren accidentes en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. listo, por acá Son entonces, la mala cantidad de hombres que están, por ejemplo, de homeless, ¿cierto? sí, Etcétera. Bueno, ¿y quiénes Ujú, son los responsables de que se minimice esa situación en los hombres? Porque yo no veo a la mayoría de las mujeres cuando sufren abuso de ujú, algún tipo diciendo, uy, ojalá ya me hubiese pasado eso. Cosa que sí se ve mucho cuando muestran noticias, por ejemplo, de que un adolescente, qué sé yo, de 14, 15 años, fue abusado por su ujú, profesora de 20 y pico, 30 años. ¿Cuáles son la mayoría de los comentarios ujú. que uno lee en ese tipo de noticias? Son comentarios de hombres diciendo, uy, ojalá me hubiese pasado eso. Sí, eso lastimosamente es Lamentablemente, un ustedes problema. mismos como hombres se han echado la soga al Ujú, cuello en ese sentido y después cuando nosotras como mujeres queremos manifestar nuestra inconformidad ante alguna situación en específico, empiezan a buscar puntos de comparación, como lo último que tú decías, ay, pero es que a los ujú, hombres también nos pasa eso, pero es que pasa más ujú, de esto, pero es que a los hombres nos pasa más de aquello. Y por el mismo rol ujú. o machismo, como lo quieran llamar, ustedes se niegan a reconocer cómo les afecta realmente las cosas y me va a decir Ivancho probablemente, sí. ay, es que no nos prestan atención y es que a nadie le importa la manera en la que nos sentimos. Claro, es que a muchas veces no les importa el cómo se sienten ustedes y eso es un hecho y te la compro y estoy de acuerdo y es injusto porque ustedes también tienen Ujú. sentimientos, pero es que a mucha gente no les importa, entre comillas, cómo se sienten ustedes de hombres, porque es que ustedes mismos se han encargado de minimizar sus propias emociones. Y uno, bueno, y muchas Bueno, viejas piensan que es que a ustedes no les importa un carajo nada. aquí en este punto yo Uy, uy, se quiero, prendió esto. Es que parece que lo quería invitado.
aquí en este punto Pero yo Iván sí va a decir quiero, algo, a ver. sí, en este punto yo sí quiero, digamos que dar como una pequeña observación, o de pronto estamos omitiendo un punto bastante interesante, y es el punto generacional, ¿sí? Porque lo que Sammy dice no es Ajá. mentira, lo que Sammy dice es algo que pasa muy frecuente. Incluso conocí el caso de un chico, el cual fue víctima de abuso sexual cuando menor, y cuando esta persona se lo comentó a su papá, el papá lo que le dijo fue, ojalá me hubiese pasado eso a mí, ¿sí? Cuando él realmente se sentía muy culpable por lo que le había pasado. Y muy vulnerado seguramente, o sea. Entonces, aquí en este punto, lo que no estamos teniendo en cuenta, creo yo, es un tema generacional, porque lo que Seba está exponiendo, lo que hablaste, está exponiendo en este momento, es un movimiento que nace a raíz de un hombre que es un poco más consciente de su realidad en la sociedad, de un hombre que no solamente se ve como el hombre proveedor de la casa, sino un hombre que también se ve como parte fundamental de un hogar. Pero es que de qué generación, o sea, más o menos, O sea, después de los ¿de qué boomers. generación es esa perspectiva que tú nos planteas, Blaster? Te pregunto porque realmente no tengo mucho conocimiento, entonces tú que eres el que sabes, ilústrame. Pues a ver, yo no, a ver, aclaro varios puntos. Uno, yo considero, y eso es muy polémico, y yo creo que eso va para otro podcast, pero yo considero que el patriarcado no existe actualmente. Okay. Existió, sí. Venimos de una sociedad patriarcal, sí. Venimos de una cultura machista, sí. Y todavía tenemos rezagos de eso. Y es lo que hablaba hace un tiempo, hace unos meses con una amiga también, que tuve una discusión muy sabrosa con ella. Un saludo a Manu por si nos escucha, que no creo, pero... Ahí les comparte después el capítulo. Eh, sí. Entonces sí, hay como cierto rezago y el rezago viene muchas veces incluso de mano de las mismas mujeres. O sea, hay muchas mujeres que tienen un rezago machista interno, Sí, internalizado muy fuerte. y Entonces, ¿qué es lo que pasa antes de con... continúes, aguanta tu idea, por favor, porque aquí después se me va la idea a mí también. Ese es un punto muy importante Vale. porque, por ejemplo, el hecho de que hoy en día un hombre, por ejemplo, no se pueda expresar o se pueda mostrar vulnerable es visto como un acto de debilidad, ¿sí? Exacto, ¿Por pero qué? más Y que no por todo por parte de las otro mismas hombre, sino por mujeres. parte de su pareja en ese caso. Exacto, de las mismas mujeres. Por ejemplo, hay un movimiento y casi siempre se escucha mucho eso, que no, los hombres deben ser más sensibles y llorar y abrirse con sus parejas. Yo he llegado a hacer encuestas con amigas, pero también hay, hay un gran porcentaje que cuando el hombre realmente se abre con la mujer y llora, por ejemplo, y muestra toda esa debilidad, la Le mujer pierden respeto. instintivamente le pierde el respeto al hombre. Es correcto. Y Entonces eso es no un es mentira, problema. pero voy al Ujú, punto, perdón que te interrumpa, bebé. Ahí voy yo otra vez al vale. punto de quién es culpa, o sea, eso de quién es culpa, de quién es responsabilidad. Es A que ver, ahí entra como es que que el tema eso generacional. tiene, pero no solo eso, eso también tiene una explicación evolutiva. Sí. Y eso es otro tema muy sabroso que es el tema yo creo que a Iván y a muchos hombres que nos escuchan, alguna vez nos hemos preguntado, pero marica, ¿por qué a las viejas les encantan los hijueputas manes tan perros? Que son el clásico malote, el Hasta yo me chat. pregunto eso y soy vieja. Ajá, y yo le tengo la respuesta, señoras y Uy, señores. Hoy suena les voy a redoblante. Ah, revelar le el quitamos el secreto. señora, muchas gracias. Señoras, señoritas, señores, Señor. Señores, señores con X, eh, Señor. señores. Ok. A ver, lo que pasa es que evolutivamente, a ver, vamos a partir de algo. Esto ya, acá ya vamos a meter con un poquito de tema de lo que se habla en el Red Pill, ¿cierto? Y es que, a ver, si bien el hombre o sea, el hombre es cuando hablo de hombre, me refiero a la raza humana, ¿listo? O Sí. sea, sorry feministas, voy a decir hombre. Bueno, el hombre, Hombre. hombre no el es gente. hombre, el hombre es multidimensional, ¿cierto? Entonces, reducir el hombre a, digamos, a términos sociales,
Sí. Es decir, todo es un constructo social, me parece una reducción muy, muy sesgada, o decir que el hombre solamente es instinto o solo es biología, también parece muy sesgado. Hay que buscar como un equilibrio, ¿cierto? Pero hay algo que sí, pues esto se ha demostrado por muchos estudios científicos, y es que el cerebro del ser humano, va a meterle el ser humano pues para no ser tan patriarcal, pues. El ser humano Tan opresor. tiene, sí, el cerebro del ser humano evoluciona más lento que como evoluciona la sociedad. Es decir, nosotros nacimos y el cerebro humano y la especie humana como tal, Homo sapiens, nació hace millones de años, ¿cierto? Correcto. Y muchos de esos rasgos evolutivos de esos millones de años todavía no han Existen. cambiado en nosotros. Sí. Entonces tenemos rezagos de eso. Y son comportamientos y pensamientos y formas de ser que a veces pues, lo podemos catalogar como instintivas, que no sabemos de dónde vienen, pero tienen su respuesta desde el lado de lo que se llama como psicología evolutiva. Entonces, como todos sabemos, en la antigüedad los cavernícolas por allá, ¿cierto? Tenían unos rasgos sociales muy marcados, donde el hombre era el cazador, ¿cierto? El que proveía, el que proveía a su manada, ¿cierto? A su tribu, y la mujer era la cuidadora, ¿cierto? Y Sí. pues obviamente por allá en esa época no existían condones, no existían anticonceptivos. Entonces, en esa época, pues obviamente el que te cogía lo más probable es que te embarazara, ¿cierto? Ok. Entonces, ahí es donde viene un poco el tema, y esto también es debatible, ¿cierto? Porque en estos días estaba escuchando un podcast que hablaban del tema, sobre lo que se conoce como el macho alfa, el macho beta, ¿cierto? Porque digamos que eso es un término que nació por allá, creo que como en los 80 70, de un libro de un señor que sacó, que era como un etnólogo que estudió como las especies de los lobos y hizo esa clasificación. Entonces ya después eso lo pasaron como a términos de primates, y ya pues varios movimientos No, y acuñaron hoy ya en el día ya término vamos de hasta en macho alfa perros. y el macho Que beta. el hombre, sí, hoy el Exacto. hombre que es energía Dog Ajá, Chow, entonces, el Y Doberman. que Chau, un hombre que comida de perro, marica. Los Las Golden épocas de la perra no es Retriever. el Golden Los Golden Retriever, sí, sí. Retriever. Los, ¿cómo es Ajá. Los que? Doberman. Ay, sí, la gente se inventó una cantidad de pendejadas. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que más adelante podemos hablar un poquito más de lo que es un hombre alfa, un hombre beta, pero bueno, a grandes rasgos, obviamente, como se puede decir del nombre, el macho alfa es como el líder de la manada, ¿cierto? El líder de la tribu, Sí. ¿cierto? Entonces, tenía una serie de características que instintivamente se le hacía muy atractivo a esas hembras para estar con él, ¿cierto? Porque era el más fuerte de la manada, el que le podía brindar protección, ¿cierto? Y pues digamos que en esa época, obviamente, el tener un hombre a tu lado o no tenerlo era la diferencia entre vivir o morir, ¿cierto? Entonces, obviamente, estas hembras primitivas buscaban era un macho, ¿cierto? Fuerte, líder, que la pudiera defender y pudiera Aguerrido. cuidar, Que las aguerrido, que pudiera preñara y cuidar de sus conservara la hijos. especie. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, eso está muy impreso en el ADN de la mujer, ¿cierto? Entonces, nuevamente hablamos de generalidades. Generalmente las mujeres buscan ese tipo de características en el hombre, ¿cierto? Y ahí La viene otro mayoría, sí. tema, otro término muy importante en el glosario de Red Pill, que se le conoce como la hipergamia y la poligamia, ¿cierto? Entonces se dice que el Sí. hombre es polígamo por naturaleza, es decir, busca varias parejas, ¿cierto? Nuevamente hablamos en términos como muy instintivos, ¿cierto? Es decir, el hombre instintivamente está diseñado biológicamente para, digamos, inseminar al día a muchas hembras, ¿cierto? En cambio, la mujer está diseñada para quedar embarazada de una cría a la vez, máximo dos. Hay casos de hasta siete, pero Pequeño es muy improbable paréntesis, lo más. pequeño Ajá, paréntesis. Esto no es social, esto es biología pura, ¿yo? exactamente. Estamos hablando de biología básica, ¿cierto? Sí. Eh,
Y la mujer es hipérgama por naturaleza. ¿Qué significa hipérgama? Precisamente lo que estamos hablando. La mujer siempre va a buscar instintivamente, consciente o inconscientemente, el mejor hombre al que ella puede acceder, ¿cierto? Entonces, Correcto. en términos de primates, como hablamos, era el hombre fuerte, el hombre protector, ¿cierto? Hoy en día esas características varían un poco y digamos que esa percepción de hipergamia varía entre mujer y mujer, ¿cierto? Pero normalmente es como la mujer va a buscar como ciertos atributos que le brinden esa admiración. Para una mujer es importantísimo admirar a su hombre, ¿cierto? Una mujer siempre va a querer ver a su hombre hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué opinas, Ada? Así digan que no, No es hasta la mentira, más feminista de todas. la Ujú. admiración es uno de los pilares de la atracción que una mujer puede sentir hacia un hombre. Y la que diga que no, no sabe de lo que está hablando. Exactamente. Entonces, como decía, hoy en día, si la más feminista de todas lo niegue y diga, no, es que, no, yo quiero un hombre, un aliado. No se va a buscar a cualquier aliado, o sea, va a buscar el aliado más aliado del mundo, pues. O sea, dentro de su hipergamia va a ir por lo mejorcito que pueda, Ok, ¿cierto? entonces, dentro de lo que tú nos Entonces, explicas de la hipergamia, perdón que te interrumpa, sí, la hipergamia se manifiesta en diferentes formas y de en diferentes variables. Porque lo que tú me estás diciendo es exacto, que sin importar si esta persona es feminista o no es feminista, de igual manera es hipérgama por el simple hecho de que va a sí. buscar siempre dentro de su rol o dentro de su círculo o dentro de sus Ujú, variables la persona que esté ujú. por encima o igual a ella. Sí, es un hombre que ella pueda admirar, ¿cierto? La admiración está ligada profundamente al deseo y el deseo a su vez al amor, ¿cierto? Correcto. Que ya el tema del amor ya es otro tema más profundo y más polémico. Hay gente que no cree en el amor, hay gente que sí, pero en fin. Pero entonces, mucha gente cree mal creído porque es como lo que más se esparce, como que no, es que las mujeres solo buscan a los billetudos, a la gente con plata y ya. Y sí, o sea, sí hay una tendencia fuerte de mujeres que asimilan su hipergamia al dinero, pero el dinero Correcto. no es el dinero en sí, sino que el dinero es como se traduce a términos hipergamos de la mujer de manera inconsciente o consciente, en la mayoría de casos inconscientemente, como a este macho alfa Poder, protector que te puede básicamente. cuidar. Eso, poder, exacto. La mujer busca más poder que riqueza. Es algo que le atrae más a las mujeres. De hecho, hay estudios donde a grupo de mujeres les preguntan, por ejemplo, X personita le dicen, ¿usted qué prefiere? ¿Trabajar al año lavando baños, pero gana $100,000 al año? ¿O prefiere un puesto ejecutivo en Apple, por decir algo, pero gana $1 al mes? ¿Qué prefiere? Adivine las mujeres qué prefieren. El puesto ejecutivo. Exactamente. Porque las mujeres instintivamente valoran más el estatus. Es otro factor importante en la hipergamia. Entonces, las mujeres valoran no solo el hombre fuerte, ¿cierto? Que les dé esa sensación de protección, sino que también un hombre que se pueda desenvolver en su tribu, ¿cierto? El hombre que tiene buena parla, el que habla, el que soluciona, el que resuelve, este término que se volvió El hombre que tan, tan resuelve. famoso por allá en diciembre. Sí, Sí, total. y es una característica de un hombre tradicional, el hombre que resuelve, ¿cierto? Que es el hombre que se encarga de que le dice a su mujer, tranquila, tranquila, mi amor, yo me encargo. O sea, eso para una mujer es súper sexy, porque es un hombre líder. A esa línea, por No es favor, necesariamente, adicionenle el rostro de Max Steel con cara de guapa, mi amor, tranquila, yo me encargo. Ay, pero seamos sinceros, ajá, para uno exacto. estar al lado de un man que es incapaz de limpiarse su propia mierda, por decirlo de una forma un poco extrema, o sea, mejor se queda uno solo, porque para tener un hijo que no es hijo de uno, o sea, no Sí, aguanta. por, acabas de decir algo muy Y eso es por el importante. mismo rol que, bueno, eso es por el mismo contexto que tú mencionabas de que es que los hombres Ujú, desde siempre han sido los proveedores y los que llevan como el liderazgo dentro de ujú, sus comunidades. Eso mismo hace que uno a estas sí, alturas también busque a la final una persona que le genere ese fresquito y no que le traiga más estrés a la vida.
O sea, porque Exactamente. calcule. Uy, Es no, eso. qué flojera. Ujú. Sí, sí, exactamente. Y bueno, dijiste una palabra muy importante. Y es que, por ejemplo, ahorita hablamos de que, por ejemplo, cuando las mujeres tienen a su hombre y se pone sensible y les llora, les pierden el respeto, uno diría, marica, pero ¿por qué? O sea, uno como hombre le es muy difícil comprender eso porque nosotros como hombres apreciamos unas cosas muy diferentes de las que ustedes mujeres aprecian de los hombres. Son casi opuestos, ¿cierto? Sí, Porque uno como hombre que busca una mujer tierna, una mujer débil, pero no débil en el sentido de que hay que pesarse a desbartar, sino que uno corregimos, pueda frágil. proteger. Eso, nosotros nos gusta sentir que uno puede proteger, ¿cierto? Uno Sí, puede proteger a una mujer sensible, que se abra, que se exprese, que sea tierna. Eso a los hombres en general, recuerda que siempre estamos hablando de generalidades, nos atrae, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando una mujer viene y te llora y te habla de sus sentimientos, pues generalmente uno como hombre le despierta como su lado protector, como no, tranquila, todo va a estar bien. Entonces uno cree a veces como hombre que hacer eso con una mujer va a despertarle el mismo sentimiento y no. ¿Qué pasa en la mujer? Vuelvo y digo, consciente o inconscientemente, ya asocia a su hombre como un niño, entonces pierde su encanto. Dice, no, marica, es el man que se supone que me debe proteger, me estás llorando, pues soy yo de quien me estoy pegando. Vuelvo y digo esto muchas veces inconscientemente. Y eso pasa con los Sims, que si quieres ya entramos al tema de Sims, que es un tema también muy interesante. Pero en general, eso es lo que pasa. Entonces, recapitulando, entonces el tema de, el tema del deseo del hombre alfa, ¿cierto? sí, Este, se me fue este momento. Eh, hipergamia, sí, esta hipergamia, ok, es algo muy relativo, porque como decía ahorita, muchas mujeres lo asocian como, es que la plata y que sea súper poderoso. No, pero puede ser, digamos, tú eres una escritora, ¿cierto? Y tú dices, no, yo soy alguien, yo soy superficial y no busco un hombre que tenga toda la plata, pero resulta que la hipergamia de esa persona puede que no esté asociada a esa clase de poder, sino a quién le interesa, a quién le echa el ojo, al mejor escritor, ¿cierto? O sea, ok. a los talentos que ella crea importantes son los que le puede llamar la atención. Por ejemplo, una mujer atleta, un man bien atlético, ¿cierto? Entonces, la hipergamia no siempre está enfocada en ese tipo de cosas. Entonces, es una aclaración bastante importante que hacer. Sí, es lo que hablamos ahorita, o ¿Y sea, qué es lo que, dependiendo del entorno de esta persona. entonces, qué es lo que ocurre? Por ejemplo, un dato importante. Aproximadamente los divorcios lo inicia la mujer. Ok, ¿Por qué inicia? ¿por qué? A ver, les doy. Sammy, ¿por qué crees Por que la insatisfacción, mayoría de mujeres inician el divorcio? insatisfacción Bueno, va por ahí. en la relación. Porque se Más o menos, a aburren ver qué de sabes. personas, porque se aburren de personas que a la final no les están aportando nada más que trabajo extra. Parcialmente cierto. Resulta que la mayoría de divorcios se empiezan a dar cuando la mujer empieza a percibir más ganancia económica que el hombre. Y bueno chicos, hasta aquí dejamos la primera parte de este episodio. La próxima semana van a escuchar la segunda parte, que es otra partecita también un poco polémica del debate, un poco de conflicto creo que alcanzamos a tener en esa segunda parte del episodio y las conclusiones del tema. Así que espero que nos acompañen como lo han venido haciendo estas semanas. Y nada, recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta o no me gusta al video. Bueno, si no les gustó, si les gustó, dejarnos sus comentarios, sus opiniones sobre el tema en los comentarios, seguirnos en Instagram, que ya tenemos Instagram, seguirnos en Twitter, en TikTok y nada, escucharnos y acompañarnos en el próximo episodio.
Besos.